tal? Mi nombre es Jorge Salcedo, soy el director de la carrera de Psicología de la Universidad Continental y hoy vamos a hablar un poco sobre la carrera de Psicología en nuestra universidad. Vamos a compartir un poco sobre de qué trata la carrera, sobre cuál es su campo de acción y un poco las ventajas comparativas que tenemos en Continental para que tú puedas formar y desarrollar tus competencias como psicólogo, como psicóloga, ¿no? Si piensas pues que esta carrera tan bonita es tu vocación, si te gusta escuchar a las personas, si te gusta conocer el comportamiento humano, si te gusta entender por qué la gente piensa, siente y se comporta como lo hace, entonces esta carrera podría ser para ti. Entonces, hoy les quiero hablar un poquito sobre qué cosa es la psicología, un poquito sobre sus campos de acción, sobre lo que tenemos en la Universidad Continental para formar a nuestros estudiantes que desean ser psicólogos, ¿no es cierto? Y también comentarles un poquito sobre los psicólogos más emblemáticos de nuestro país, ¿no? Los líderes de la psicología en el Perú, ¿no? A veces no los conocemos, ¿no? A veces de repente sabemos mucho de los psicólogos, digamos, norteamericanos, europeos, ¿no es cierto? Pero no quiénes han hecho la psicología en nuestro país, quiénes son los pioneros, quiénes son los que contribuyen, ¿no? Han contribuido y siguen contribuyendo a que nuestra carrera en psicología, nuestra carrera de psicología en el Perú, pues, se desarrolle, ¿no es cierto? Y cada vez más responda a las necesidades de nuestra sociedad, ¿no? Las necesidades de salud mental que creo que son muy necesarias, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos viendo un contexto post-pandemia. Entonces, vamos a empezar con la ponencia, ¿no? Les quiero hablar un poquito sobre la transformación digital en psicología. Como sabemos, hemos vivido un periodo en el cual los cambios se han acelerado, ¿no es cierto? La pandemia ha hecho que trabajemos desde casa, que también estudiemos desde casa, que los trabajos se hayan convertido en un formato o home office, ¿no es cierto? Entonces, estos cambios pues se han acelerado y obviamente la psicología no es ajeno a ello, ¿no? Y la Universidad Continental tampoco, ¿no? Nosotros hemos tratado de implementar, ¿no? Algunos recursos en la carrera de psicología, precisamente para poder, digamos, estar a la par de estos cambios, ¿no? Entonces, un poco les quiero hablar hoy día de ello, ¿no? Del potencial que tienen los laboratorios de enseñanza virtual y de ciberpsicología, ¿no? Que de hecho ya en Latinoamérica se hace, la Universidad de la UNAM, por ejemplo, ¿no? La Universidad Autónoma de México, ¿no es cierto? Que está considerada pues una de las principales o de las universidades más importantes de Latinoamérica, sino la más importante, tiene precisamente un laboratorio de psicología, de ciberpsicología y de enseñanza virtual, ¿no? Nosotros sabemos un poco cómo funciona, ¿no? Y queremos un poquito replicar ello también en nuestra universidad. Entonces, para empezar, ¿no? Eso sería un poco lo que, como introducción, como ya les he comentado, mi nombre es Jorge Salcedo Chuquimantari, soy el director de la carrera de Psicología, tengo una maestría en Educación Superior y también soy psicoterapeuta TREC, ¿no? Que sería pues lo que tiene que ver la terapia racional emotiva cognitivo-conductual, ¿no? Eh, bueno, para empezar, ¿no? ¿Por qué deberíamos estudiar psicología en la Universidad Continental? ¿Por qué estudiar psicología en Continental? Eh, bueno, antes de iniciar ya propiamente con la universidad, tal vez ustedes se pueden preguntar, pero ¿hay campo de acción en psicología, no? Probablemente me han dicho de que no, de que si yo elijo psicología no voy a encontrar trabajo, ¿no? Que va a ser muy difícil insertarme en el campo laboral. Eso no necesariamente es cierto, estimados jóvenes, chicos, chicas, ¿no? Que nos están escuchando. En verdad, el campo laboral de la psicología y en general, ¿no? El campo de la salud mental, ¿no? Que obviamente uno de los actores principales que ve todo el tema de salud mental, pues son los psicólogos, ¿no? Es un campo que está creciendo y va a seguir creciendo durante el siglo XXI por diversas razones, ¿no? Eh, para empezar, la psicología tiene un enorme campo de acción, ¿no? Principalmente en nuestro país tiene tres campos de acción o tres especialidades, ¿no es cierto? Acá en Perú, ¿no?
tanto de especialización como de mercado laboral, ¿no? Una de las especialidades es, bueno, la psicología clínica, ¿no? Que tal vez es la más conocida, ¿no? Toda esta parte de la psicología que trabaja con todo lo que tiene que ver con trastornos psicológicos, ¿no es cierto? Aquellos chicos o chicas de repente que les gustaría trabajar en hospitales, en centros de salud o en su consultorio particular, ¿no? Por ejemplo, la psicología clínica, pues, ¿no? Es una opción ahí. La otra especialización, el otra área de trabajo profesional en nuestro país es la psicología educativa, ¿no? Todo el trabajo en psicopedagógicos, en colegios, en universidades, en escuelas, ¿no es cierto? Hay un amplio nicho laboral también, ¿no? Y obviamente la psicología organizacional, ¿no? Que tiene que ver con todo el trabajo, por ejemplo, de la gestión del talento humano dentro de las empresas, o también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver la psicología orientada al marketing, por ejemplo, en el caso de psicología organizacional, ¿no? Como una de sus subespecialidades, ¿no? Todo el tema de la psicología del comportamiento del consumidor, de investigación de mercados. Entonces, así en líneas generales, ¿no es cierto? Esas son las áreas de psicología como profesión en nuestro país, ¿no? Las líneas de especialización. Así a grandes rasgos, ¿no? Porque cada área tiene su también, ¿no? Que son muchas, ¿no es cierto? Pero ahí te puedes dar cuenta de que el campo laboral en psicología, pues es un campo amplio, ¿no es cierto? En el cual, pues existen muchas especializaciones y muchas oportunidades de crecimiento personal y obviamente también profesional, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, digamos, un contexto ya como psicología, ¿no?, aplicada ya en nuestro país, ¿no?, que en verdad, como vuelvo a repetir, se requiere mucho trabajo de salud mental en nuestro país, ¿no? Basta que ustedes lean los periódicos, o escuchen las noticias, o vean las redes sociales, ustedes pueden ver así intuitivamente nada más, empíricamente, podríamos decir, ustedes pueden ver, por ejemplo, casos de feminicidio, de violencia sexual, de bullying en los colegios, o sea, en verdad la salud mental es un problema en el país, ¿no? O sea, se requiere el trabajo en salud mental, ¿no? Se requieren políticas públicas en salud mental, ¿no? Hay un avance, digamos, en las políticas públicas en salud mental, ¿no es cierto? Se están creando nuevos centros de salud mental comunitarios en nuestro país. Actualmente hay alrededor de 226. Para el 2025 está proyectado que haya por lo menos el doble, casi 500 centros de salud mental en cada provincia en el Perú. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que existan más plazas laborales para psicólogos, ¿no? Porque los centros de salud mental deberían tener mínimo 3 psicólogos, ¿no? Entonces, este es el campo laboral, ¿no? Es un campo en verdad que tiene mucho potencial, como les menciono, ¿no? La salud mental, el cuidado de la salud mental es fundamental para todas las áreas, como les digo, tanto en la parte clínica, educativa, organizacional, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para decidir estudiar psicología en este momento, ¿no? Y otra cosa también importante, ¿no?, que les quería comentar respecto al campo laboral, es una noticia ahí que les he colocado, ¿no es cierto?, sobre los casos de depresión que han aumentado en el Perú, ¿no? En un 12% aumentaron estos el año pasado, ¿no es cierto? Y esto se ha dado, ¿por qué? Producto de la pospandemia que estamos viviendo, ¿no? Los casos tanto de depresión, ¿no?, como de ansiedad han aumentado en nuestro país y eso no es casualidad, ¿no? Como ustedes saben, las cifras oficiales, ¿no?, dicen que en el Perú pues han muerto alrededor de 200.000 peruanos producto de la pandemia, ¿no? Entonces, muchas familias tienen algún familiar, algún amigo, algún conocido que probablemente han muerto, ¿no?, en esta pandemia. Esto quiere decir que muy probablemente muchos de ellos no tengan pues el proceso de duelo muy trabajado, podríamos decir, y esto genera pues obviamente los casos de depresión, ¿no? Las depresiones se generan, dicen los estudios, ¿no? Una de las depresiones por objetos de amor perdidos, ¿no? Si no está bien trabajado un duelo, pues podría generarte una depresión. Entonces, las consecuencias de la pospandemia van a necesitar también profesionales en la salud mental, ¿no? Psicólogos. También la ansiedad, ¿no? La preocupación por el futuro, la incertidumbre, ¿no? La ansiedad a contagiarse o a poder morir producto de la enfermedad también, ¿ve? Ha generado. Entonces, tanto la depresión como la ansiedad han generado, ¿no? Digamos, que nos preocupemos más por la salud mental. Entonces, eso quería un poco, haciendo un contexto así, bien eh, rápido, podríamos decir, sobre el campo laboral de nuestra carrera, ¿no? En el Perú. Como digo, es un campo de mucho potencial y, y se necesita, ¿no?
como digo, basta ver las noticias, basta ver escuchar la radio, ver las redes sociales, te das cuenta que nuestro país necesita pues políticas y cuidado de la salud mental urgente, ¿no? Urgente, urgente. Entonces ahí pues entramos obviamente los psicólogos, ¿no? A tallar, ¿no? Y obviamente psicólogos formados, ¿no? Bien formados, con una formación sólida, ¿no? En competencias que permitan pues evaluar, diagnosticar, intervenir en todos estos casos, ¿no? Y hacerlo con ética y obviamente realizando investigación, ¿no? Porque la única manera en la que crezca una ciencia es a través de la investigación, ¿no? Entonces, eso un poco quería comentarles sobre el campo laboral de la carrera, ¿no? De psicología, y sobre las ventajas comparativas que tenemos en la universidad, pues quería comentarles también de algunas soluciones tecnológicas, ¿no? Que se han ido implementando en la universidad precisamente para poder estar pues a la par de estos cambios, ¿no? Hoy día les quiero hablar obviamente de las soluciones, digamos, virtuales que tenemos, pero obviamente en la carrera también tenemos laboratorios físicos, ¿no? Tenemos una cámara Yesel en todos nuestros campus, ¿no es cierto? Tanto de Lima, de Arequipa, de Cusco, de Huancayo también principalmente, ¿no? Tenemos pues nuestro laboratorio de psicología experimental y neurociencias. En el caso de Huancayo incluso tenemos el Centro de Investigación y Servicios Psicológicos, que sería como nuestro CIS, nuestra clínica de psicología, donde nuestros estudiantes hacen ahí sus prácticas, ¿no es cierto? Ya en contexto real. Entonces, tenemos ahí nuestros espacios para que tú puedas, de alguna manera, formarte, ¿no? De la manera más procedimental, práctica y experiencial posible, ¿no? Pero también tenemos, obviamente, soluciones tecnológicas, como la que ahorita les estoy mostrando, por ejemplo, el Brain Browser, que es el cerebro humano, ¿no es cierto? Es un pequeño, digamos, laboratorio virtual para que tú puedas ver, pues, toda la parte anátomo-fisiológica del cerebro, ¿no? Que obviamente un psicólogo también debe conocer, ¿no? No al nivel de repente de un médico, ¿no? Pero sí debe tener una base mínima para conocer, ¿no? Porque la conducta humana, todo lo que nosotros hacemos, pues nace en el cerebro, ¿no? Si nosotros estamos hablando, escuchando, viendo, pensando, es porque tenemos un cerebro que está trabajando, ¿no? Entonces, entender la base biológica del comportamiento, pues es súper importante para el psicólogo. Entonces, una de las herramientas que tenemos es pues nuestro Brain Browser, ¿no? Que ustedes están viendo acá, tenemos también otros softwares, ¿no? Que nos permiten trabajar los cortes cerebrales para ver las partes, el funcionamiento. Obviamente tenemos nuestras maquetas físicas en nuestros laboratorios. Tratamos de implementar digamos, nuestros laboratorios de la mejor manera, ¿no? Año a año, tratando de tener más equipamiento, ¿no? Para brindar una mejor experiencia de educación a nuestros estudiantes, ¿no? También tenemos Afectiva, ¿no? Afectiva es un software que también trabaja con todo lo que tiene que ver el análisis emocional, ¿no? Un tema que trabaja mucho los psicólogos. Hace un momento hemos hablado de la depresión, ¿no? La depresión es un trastorno afectivo. Tiene que ver obviamente con las emociones, sobre todo con la tristeza, ¿no? Que es una emoción, ¿no? Básica. Entonces, tenemos acá pues Afectiva, que nos permite hacer el análisis de las emociones, un poquito realizar ciertas investigaciones. Las emociones tienen un componente fisiológico, ¿no? Y un componente también conductual a través de los gestos, ¿no? Entonces, también trabajamos todo este estudio, este análisis con este software que es Afectiva, ¿no? Como les comentaba, también tenemos un laboratorio de psicología experimental y neurociencias, ¿no? En nuestros laboratorios en todo el Perú, ¿no es cierto? En todas nuestras filiales y en nuestra sede central, donde trabajamos con reactivos biológicos, es decir, con pequeñas ratas de laboratorio trabajando en condicionamientos, ¿no? Obviamente hay ciertos estudios que no se pueden hacer con humanos por temas éticos, obviamente, ¿no? Sí, ciertos temas de aprendizaje, ¿no? De modificación de conducta que no se podrían hacer con seres humanos. Entonces, en psicología utilizamos, pues, pequeñas ratas de laboratorio, lo que se conoce reactivos biológicos. Nosotros en nuestra sede de Huancayo tenemos un bioterio, ¿no? Donde tenemos ahí nuestros reactivos biológicos con los cuales nuestros alumnos trabajan en el curso, por ejemplo, de psicología experimental, ¿no? Realizando trabajos de técnicas de modificación de conducta y bueno, haciendo, ¿no? Trabajo ya un poquito más de investigación, por ejemplo, en un curso que tenemos que es psicología experimental, ¿no? Obviamente en la pandemia no hemos podido trabajar, pues obviamente con estos reactivos biológicos
físicamente, pero hemos encontrado una solución que es un software que ustedes están viendo ahí en la pantalla, que es el Sniffy, ¿no? Que es un ratón virtual, ¿no es cierto? Es un ratoncito virtual en el cual tú puedes condicionar al ratoncito dándole ciertas instrucciones, ¿no? Mediante un software. Entonces, también lo hemos hecho. No es que vamos a dejar de trabajar físicamente, lo vamos a complementar también, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, nuestro laboratorio, ¿no? De Sniffy virtual, ¿no? Las intervenciones en psicología también han cambiado, ¿no? Los psicólogos tenemos varias maneras de intervenir, ¿no es cierto? O varios niveles de intervención. Por ejemplo, tenemos el nivel de promoción y prevención, tenemos el nivel de orientación y consejería psicológica, tenemos el nivel de la psicoterapia como tal, tenemos el nivel de la rehabilitación, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con drogodependencia y abuso de sustancias, ¿no? Entonces, una de las maneras de intervención es la psicoterapia, ¿no? Y obviamente ahora la psicología ya está trabajando con la psicoterapia con realidad virtual, ¿no? Eh, digamos, con plataformas en 3D para trabajar sobre todo temas de ansiedad, ¿no? Todo el tema de fobias. Entonces, se puede hacer, ya hay una psicología con realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Nosotros somos clientes, digamos, de Sayus. Sayus es una plataforma, una consultora que nos brinda una solución tecnológica para precisamente trabajar con este tema, ¿no? También trabajamos con Psicorreg. Psicorreg es una plataforma que trabaja todo lo que tiene que ver con la agenda de pacientes, las citas, el contacto, o sea, eh, con esto nuestros estudiantes ayudan o entrenan, digamos, cómo yo psicólogo genero una cita para un paciente, cómo yo genero el contenido de una sesión, cómo yo lo contacto para hacer luego digamos, sus diversas sesiones, si le puedo tomar alguna prueba, ¿no? Entonces, Psicorreg nos brinda esa solución tecnológica que lo utilizan los psicólogos, ¿no? Pero ya nuestros estudiantes tienen la experiencia de trabajar con ello ya desde sus primeros años de estudio, ¿no? Adicional a ello, también hemos implementado un gabinete psicométrico online. Cada vez, obviamente, lo actualizamos. Eso no quiere decir que no tenemos pruebas físicas. Tenemos nuestro gabinete psicométrico, no creo estar acá equivocándome, debe ser uno de los gabinetes mejor implementados en psicología, ¿no? Porque año a año venimos implementando, renovando nosotros tenemos la escala Wechsler, toda la escala Wechsler original, ¿no es cierto? Tenemos el Stanford Binet, ¿no? Original. Todas nuestras pruebas que tenemos en nuestro gabinete psicométrico, en nuestro hub de información, son originales en todos nuestros campus. Eh, eh, y también, obviamente, estamos adquiriendo ya pruebas psicológicas virtuales, ¿no? Porque ya, como les mencioné hace un momento, la pandemia ha hecho que ya la psicología un poquito esté acorde con las nuevas tecnologías. Entonces, hemos ahora implementado también pruebas psicológicas online, ¿no es cierto? Ya donde tú ya no tienes que estar necesariamente con el paciente cara a cara, sino puedes enviarle el cuestionario, ya todo hay una plataforma, también hay un software, una plataforma en el cual el paciente hace, digamos, se resuelve la prueba e incluso la misma plataforma te saca el perfil psicológico. También, entonces, tenemos no solamente la parte física, sino también la complementamos con la parte virtual, con nuestro gabinete psicométrico online. Entonces, esas son las ventajas que nosotros tenemos, queridos amigos, jóvenes, chicos y chicas que nos están escuchando en este momento en el Open Conti y de repente quieren, ¿no? Y tienen curiosidad, ¿no? ¿Qué hace la psicología? ¿Cómo puedo estudiar? ¿No? ¿Cuál será una opción? Bueno, la Universidad Continental en verdad tiene el compromiso honesto y siempre transparente de brindarles cada vez mejor cada vez más una educación mejor de calidad, ¿no? Y los invitamos también, ¿no? A acercarse al campus, a nuestros diversos campus de repente en cada una de las ciudades para que conozcan, ¿no? De primera mano la infraestructura tan bonita que tenemos, ¿no? Y bueno, los laboratorios implementados que también nos caracterizan, ¿no? Ahora quería un poco comentarles, ¿no? Que el que me está apareciendo en la pantalla es el doctor Aníbal Mesa Borja.
Aníbal Mesa Borja debe ser uno de los psicólogos más importantes de nuestro país, es un psicólogo pionero en nuestro país, ¿no es cierto? La psicología en nuestro país no tiene muchos años, ¿ah? En realidad la primera escuela de psicología se abrió en 1963, ¿no? En la Universidad de San Marcos, cuando se creó la sección de psicología, ¿no? A partir de ese momento, bueno, ya se empiezan a crear un montón de escuelas de psicología en todo el Perú y obviamente ya pues se empiezan a formar psicólogos en el país, pero prácticamente la segunda mitad del siglo XX recién empiezan a formarse profesionalmente los psicólogos en nuestro país, ¿no? Y el doctor Aníbal Mesa, pues uno de los grandes psicólogos de nuestro país, uno de los grandes emblemas, ¿no? Uno de los grandes rockstars de la psicología en el Perú, podríamos mencionar, ¿no? Y tenemos el honor, pues, de haberlo tenido también acá en la Universidad Continental. Y precisamente ahorita quiero mostrarles un video, ¿no? En el cual ustedes mismos van a escuchar pues al doctor Aníbal Mesa hablándoles sobre los psicólogos más emblemáticos en el Perú y sus contribuciones esenciales. Porque a veces de repente ustedes en el colegio o en la academia no han escuchado pues de Sigmund Freud, han escuchado de Jean Piaget, ¿no? De Erik Erikson, de Carl Jung, no sé, ¿no? De los psicólogos que digamos, son los que han hecho la psicología en Europa, en Estados Unidos, ¿no? De John Watson, ¿no? De Pablo, pero ¿y quiénes son los psicólogos en el Perú? ¿Quiénes son los psicólogos emblemáticos, los líderes de la psicología en el Perú? ¿Quiénes son? A veces no los conocemos, ¿no? Y es importante, obviamente, conocerlos y valorarlos, ¿no? Porque hay muchos psicólogos que hacen un montón de contribuciones en nuestro país, ¿no? Entonces, yo los quiero dejar un momentito, ¿no? Con el doctor Aníbal Mesa Borja, que como les digo es uno de los psicólogos, también él también es un psicólogo emblemático en nuestro país, que estuvo en nuestra universidad. Nuestra universidad ha acogido, en verdad, estimados jóvenes, a psicólogos emblemáticos del Perú. Con nosotros estuvo también en su momento Saúl Peña, Max Hernández, ¿no? Que son los fundadores del psicoanálisis en el país. Estuvo también Manuel Sarabia, que es un líder de la psicología gestáltica en nuestro país. Nuestra universidad, a pesar de ser una universidad joven, ha traído a los líderes de la psicología en el Perú hasta en sus campus, han compartido con nosotros, ¿no? Entonces ahora vamos a escuchar al doctor Aníbal Mesa Borja, que es uno de los psicólogos más emblemáticos en el Perú, ¿no? Y él precisamente nos va a hablar de quiénes son los psicólogos más representativos, los líderes de la psicología en nuestro país. Entonces lo vamos a escuchar un momento y los dejamos con el doctor Aníbal Mesa, que dicho sea de paso, estuvo en nuestra universidad, ¿no? Estuvo en nuestra Universidad Continental. Este video fue grabado en nuestro propio campus de la universidad en Huancayo, ¿no? Entonces, vamos a escucharlo. Una de mis preocupaciones es que los peruanos no conocemos a los peruanos que han hecho contribuciones sustanciales, ¿no? Tal vez porque se pone más énfasis en el aspecto profesional y entonces se le nutre al estudiante una serie de recursos como pruebas psicológicas, técnicas de intervención en diferentes campos, la comunitaria, social, educativa, etc. Pero no se pone interés en los aspectos básicos de la psicología como ciencia, ¿no? Y creo que hay una psicología hecha en el Perú por psicólogos peruanos que debiera conocerse, el trabajo de los psicólogos, ¿no? A esos psicólogos yo les he denominado en la conferencia emblemáticos, porque son algunos que podemos presentar como los que han hecho una mayor contribución a la psicología del país. Y lo que hice esta vez para identificar a los emblemáticos, que no son todos, son solo 4 o 5, ¿no? Es encontrar a qué aspectos de la realidad nacional se había dedicado cada quien, ¿no? Entonces, en el campo de los efectos de la geografía, del territorio, de la ecología, ¿no? He podido identificar los trabajos de Federico León, ¿no? Otro aspecto de la realidad nacional es el aspecto cultural, y ahí el elemento fundamental es la lengua, y alguien que ha hecho trabajos fundamentales en ese campo es Raúl González Moreira. En el campo de la dimensión económica, ¿no? Que tiene que ver con pobreza y la pobreza subsecuentemente con nutrición, he identificado los trabajos de Ernesto Polit. Y en el campo de la psicología social, ¿no? He visto que Carlos Franco ha hecho aportes a lo que se llama psicología política, que tampoco se conoce o se hace.
Ahora bien, esos son aspectos de la realidad nacional, pero hay una ciencia en el Perú, ¿no? Y entonces le he denominado metaciencia, y creo que los trabajos de Reinaldo Alarcón encajan en ese rubro, porque se dedica a, entre otros de los temas que trabaja, a la historia de la psicología del Perú. Efectivamente, la violencia política, la violencia delincuencial común, son, por ejemplo, temas que deberían interesar a los psicólogos en el Perú, ¿no? Los psicólogos que yo mencioné han abierto líneas de investigación que pueden continuarse, ¿no? Y que nadie ha hecho, pero también hay otros aspectos de la psicología que no han sido abordados, ¿no? Lo triste, ¿no?, es que los psicólogos producen conocimiento, pero las estructuras que deberían aprovechar esos aportes no lo hacen. A mi edad puedo hablar de experiencias personales, ¿no? Y hace muchos años trabajé el asunto de la asertividad, ¿no? Pero le di un carácter, digamos, cultural al asunto. O sea, aquí se pretende que la gente sea asertiva. No se va a conseguir, porque una de las características básicas del peruano es la hipocresía. Entonces, donde hay hipocresía, usted no puede ser asertiva. Si usted defiende sus derechos, el que le escucha, ya, bien, bien, lo vamos a resolver, pero por debajo dice, ya te fundiste conmigo, ¿no? Entonces, creo que hacemos mal en importar una serie de temas y trabajarlos acríticamente, ¿no? Creo que ese es uno de nuestros problemas. Los psicólogos empezarán a generar, como Federico León, por ejemplo, conceptos, ¿no? El concepto de eje fecundatorio norte-sur es un concepto generado por León, ¿no? El asunto de cómo la incidencia de los rayos ultravioleta tienen sus efectos sobre aspectos sexuales, aspectos de habilidades cognitivas, es un trabajo de Federico León, que no se conoce. En el Perú no se conoce. Y no se va a aprovechar su trabajo en la medida que no se conoce. O sea, creo que lo grave del asunto es su desconocimiento. Porque si se hiciera conocido, por ahí habría alguien, ¿no?, que dijera, bueno, esto tiene perspectiva. Muy bien. Entonces ahí tenemos un poco el video, ¿no es cierto?, del doctor Aníbal Meza, donde nos comenta, pues, un poco sobre los psicólogos emblemáticos en nuestro país, ¿no? Ya de repente, para ir terminando nuestra pequeña presentación, ¿no? Vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el rubro en la actualidad? ¿Cómo ha evolucionado la psicología en la actualidad, ¿no? Ya esto creo lo hemos mencionado hace un momento, pero quiero reforzarlo ahora, sobre cómo es que la psicología está actualmente ya un poquito saliendo del país. Y quiero mencionarles, ¿no?, que este año, más o menos entre el 10 de octubre, ¿no?, que todos, cada 10 de octubre, jóvenes, señoritas, ¿no es cierto?, amigos que nos están escuchando aquí en el Open Conti, se celebra pues el Día Mundial de la Salud Mental, a nivel mundial, ¿no? Y este año se va a publicar una suerte de atlas de la salud mental, ¿no es cierto?, precisamente como celebración de esta fecha, ¿no? Entonces, ese informe, dentro de otras cosas, nos va a traer acá, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha puesto relieve, ¿no?, de que hay un déficit mundial en inversión en salud mental. No en el Perú solamente, en el mundo, ¿no es cierto? Hay unas metas que se han fijado, ¿no es cierto?, para el 2020 que no se están alcanzando, ningún país está alcanzando, o sea, como usted está mencionando ahí, no ocurre solamente en el Perú, en Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? La mayoría, dice, ¿no?, en el mundo no alcanza la mayoría de las metas de salud mental fijadas para el 2020. Entonces, hay un plan de acción, ¿no?, sobre salud mental que la misma OMS está lanzando hasta el 2030, ¿no?, que está ofreciendo oportunidades precisamente para que podamos avanzar en ese aspecto, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, hay un buen momento, ¿no?, para estudiar psicología, para ver todos estos temas de la inversión en salud mental, que es muy importante, ¿no?, para todos los aspectos de la vida, ¿no? Independientemente de ser psicólogo, basta que seas un ser humano, creo que va a ser importante, ¿no?, que cuides tu salud mental en todos los aspectos de la vida, ¿no? Familiar, profesional, personal. Entonces acá el psicólogo es el que, creo, tiene, ¿no?, el papel fundamental, el papel protagonista, ¿no? Entonces,
Con esto quería un poco terminar mi presentación, ¿no? Agradecerles a todos su atención, ¿no? Y su interés también por conocer un poco más de la carrera de psicología en la Universidad Continental, ¿no es cierto? Como les comento ya para terminar, la universidad les ofrece muchas ventajas comparativas, ¿no? En relación a nuestra infraestructura, el equipamiento de nuestros laboratorios, al perfil de nuestros profesores también, ¿no? Que todos son especialistas en su área y también trabajan en lo que enseñan, ¿no? Muchos de nuestros profesores, por ejemplo, que trabajan en los cursos, por ejemplo, de psicopatología, psicología clínica, eh, bueno, eh, de repente psicología experimental han trabajado, ¿no? El profesor de psicopatología trabaja pues en un hospital acá en la región centro, igual el profesor de psicología clínica y de la salud, de técnicas de entrevista y observación, ¿no? Nosotros cuidamos mucho también de que nuestros profesores tengan no solamente experiencia en la parte teórica, ¿no? Sino también en la parte práctica, ¿no? Para que pueda brindar pues todo el conocimiento necesario a nuestros estudiantes. Y bueno, ya un poco para finalizar, como ustedes pueden ver, espero que también esta pequeña sesión les haya servido un poquito para conocer, ¿no? A los psicólogos importantes y emblemáticos en nuestro país, que tal vez no los conocíamos, ¿no? Federico León, Reinaldo Larcón, y de repente tal vez, ¿no? Si te interesa psicología también, te intereses en buscar un poquito más de ellos, ¿no? De repente investigar, leer por ahí, buscar en internet, ¿no? Quiénes son, qué trabajos han hecho, y así un poco conocer también, ¿no? Nuestra realidad, ¿no? Cómo es la psicología en nuestro país. A veces sabemos mucho de psicología fuera del país, pero no, a ver, ¿cómo es la psicología en nuestro país? Su historia, su evolución, para dónde va, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no? Y, bueno, finalmente los esperamos, ¿no? A todos los que a los que decidan estudiar psicología en la Universidad Continental, les vamos a brindar todo el soporte, ¿no? Y toda digamos, atención, la mejor atención posible para que su experiencia, pues, de formarse como psicólogo sea la mejor, ¿no? Nosotros estamos orgullosos de nuestros egresados, muchos de ellos están ya insertados en el mercado laboral, nosotros también, nuestra universidad es una universidad licenciada, nuestra carrera también está acreditada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, ¿no es cierto? Digamos, todo un trabajo honesto, serio, profesional, ¿no? Para brindar una formación sólida a los estudiantes, a nuestros estudiantes, jóvenes, señoritas que decidan formarse como psicólogos en nuestra universidad, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias nuevamente por su atención y hasta otra oportunidad.